participando, lo puedas reprender. O sea, prácticamente va subiendo los niveles a medida de que tú vas mostrando las cosas y el otro no va haciendo caso. O sea, yo creo que primero van por pasos hasta que al final llega al reprendimiento, que es la última fase. Está bien. Miren, no lo use aquí. Ajá. ¿Decías? Ya. Que no nos aplique a nosotros el reprendimiento, pero que era un ejemplo. Ojalá, sí. Miren, esto para mí es muy importante que lo tengamos claro, porque a veces hay dos tipos de audiencia en la predicación. Están las de donde venimos muchos de nosotros, José, Raquel, creo que Darwin, Noemí, yo, donde el mensaje casi siempre estaba motivado a reprender. Y cuando el predicador no reprendía a la gente, o sea, no era, por ejemplo, de las definiciones que yo tengo, mandar, exigir, no hablo papá. Exacto, Dios no habló, estuvo pañito tibio, el mensaje estuvo flojo, vienen a complacer a uno. Entonces, de esa escuela donde el mensaje siempre era reprender, echar boche, amonestar, corregir, brincamos a otro tipo de predicación donde también es muy complaciente, muy quizás exhortar, quizás aliento, suplicar, consolar, confortar, animar, que es una de las definiciones de exhortar, donde la motivación se convirtió en la clave de la predicación. Y el día que el predicador, el pastor, traía una reprensión, entonces ese hombre vino a hacer daño, vino a ofender mis sentimientos, vino a lastimarme. Entonces es importante que aprendamos que como predicadores en el texto, porque eso no puede nacer de mis deseos, o sea, yo no puedo, yo voy a reprender la iglesia, no, tiene que ser lo que el texto me da, porque predicamos la Biblia, y eso lo enfatizamos mucho la semana pasada. Vamos a encontrar textos en la Biblia que son consoladores, que son pura motivación. Yo no encuentro una forma, por ejemplo, Josué 1, mira que te mando que te esfuerces, el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará, etcétera, que son textos que consuelan, que motivan, que inspiran, y es palabra de Dios. Y vamos a encontrar textos en la Biblia que reprenden, que duelen, que son como esa medicina agria, pero sana. Y ustedes tienen que saber que cuando les toca predicar uno, tanto es palabra de Dios, la motivación, la inspiración, el gozo, como el momento de reprender. Hay momentos donde el mismo texto tiene las dos cosas, no es tan común, y hay momentos donde el texto va a reprender o va a redarguir o va a exhortar, y debemos ser libres como predicadores y como oyentes para estar preparados, que si es motivador, a mí me cuesta a veces, por ejemplo, predicar ciertos textos que motivan, porque en algunas iglesias la gente puede tildarme como un predicador de la prosperidad, como un motivador, pero si esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en otras me ha tocado predicar textos que reprenden y me duele que la gente vaya a pensar que yo venga con el látigo a lastimar gente. Entonces, pero tenemos que quitarnos esa carga encima. La segunda pregunta que les quiero hacer es exégesis y exégesis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significan? ¿Qué investigaron? Anselmo. Perdón, Ricky, antes de que se pase el tema anterior. Sí. Estaba oyendo a José ahorita, ¿verdad? Definir la palabra reprender. Y estaba hablando de la forma en que se debe de hacer. Pero escribí ahora mismo la palabra reprender y dentro de los sinónimos que vi, precisamente, está corregir, amonestar, reconvenir, censurar, vituperar. Que cualquiera no lo creería, pero dice hay vituperar, reñir, regañar, increpar, recriminar y reprochar. Pero también me dice en el significado que yo busqué, ¿verdad? En la definición que yo busqué, dice que la persona también debe tener autoridad para reprender. Wow. Yo no puedo reprender a alguien, por ejemplo, acerca del adulterio si yo soy un adúltero. Claro. A eso me quería referir. Tremendo aporte, Anselmo. Muchas gracias. Ya, claro, hay un... Yo quería decir algo. Sí, dígalo. No sé si es porque vengo de una iglesia donde todo era reprensión, pero me ha gustado mucho la forma nueva de aprender. Por ejemplo, la serie del mes pasado, la última serie que hicimos completa, era como que era de la iglesia, era como un sándwich. Wow, sí.
te daban una parte, ok, tú estás haciendo esto, hiciste todo mal, pero entonces vamos a darte la solución. Que no es solo reprensión. En el momento que de reprensión, ok, pero te estoy llamando la atención, pero vamos a hacerlo mejor, te voy a dar una salida. Te voy a ayudar a salir de lo mal que tú estás haciendo. No es solamente reprender y mandarte para el infierno y echarte tierra, sino, ok, te voy a limpiar, lo hiciste mal, pero te voy a limpiar y entonces vamos a tirar para adelante. Eso me ha gustado bastante. Que debería ser siempre, y lo vamos a hablar en algunas partes de la clase, que siempre tiene que ser el norte de un predicador, no solo traer la enfermedad, sino hablar de la sanidad, de la medicina, nunca dejar a la gente como que, ok, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros vimos una obra de teatro, no sé si ustedes fueron, porque participó Lizzy Parra, fue de Jucún, que se llamaba, ¿cómo se llama ahora la última que vimos? Tiene que ver sobre la trata de personas, sobre, o sea, la prostitución. ¿Ah? Correcto. Muchas gracias. Yo les dije a Omaira y les dije a Eva, que fueron las coordinadoras, la obra estuvo brutal, o sea, muy buena, te abre los ojos sobre el abuso que están sufriendo muchas mujeres que son esclavizadas para venderlas sexualmente. Pero al final la obra termina y uno se queda como, ok, ¿y ahora qué yo hago? O sea, ya yo sé que hay un problema serio, la trata de personas. ¿Y qué yo puedo hacer? Y te queda con una duda de que está bien, o sea, es muy buena pregunta, ¿qué yo puedo hacer? Pero bríndame aunque sea 3 opciones, ponme un teléfono al final del ministerio de qué sé yo quién, una página web, aunque sea oren, pero tú no puedes salir de una iglesia reprendido y tú saber que la ira es pecado, que el adulterio es pecado, que la mentira es pecado, pero, ajá, ¿y qué hago con mi mentira? Porque, deja de mentir, pero ¿y cómo? O sea, dime Sale a buscar el primer puente y tirarte. Exacto, salimos deprimidos de la iglesia. Entonces es importante siempre, cualquiera de las fases que vamos a hacer, siempre tratar de darle a la gente otra opción. Exégesis e exégesis. Noemí. Exégesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. También dice que es el proceso por el cual nosotros sacamos lo que dice un texto bíblico, literalmente. Sin agregarle interpretaciones personales. En cambio, la eisegesis es la que introduce interpretaciones personales dentro de un texto y explica una visión más subjetiva. La exégesis explica una visión más objetiva, mientras que la eisegesis explica una visión más subjetiva. Y también encontré una cosita ahí que decía que también es cuando uno tiene una idea predeterminada y busca texto bíblico para justificar lo que uno cree. ¿Tú lo entiendes, Noemí, eso? ¿Puedes dar algún ejemplo? Un ejemplo de la exégesis es cuando nosotros tenemos un texto bíblico, pero no lo sacamos de su contexto. O sea, nos basamos en lo que dice el texto y qué quiere decir el autor en base a ese texto. Pero en la eisegesis es cuando yo pongo lo que yo creo que dice el texto y no lo que dice realmente la Biblia sobre el texto. Yo puedo, Elimelech. Mi hermano, no te veo. Claro, yo tengo la diferencia. Cuéntame. Hello. Sí, te escuchamos, Elimelech. Pero se escucha como una bulla, ¿me escuchan bien? Acuérdese que él viene de Santiago y para allá, para esos campos no hay señal. No empieces. Pongan los mutes. Anselmo, ponle mute, que el tuyo está en mute. Ok, explicando un poco de lo que dijo Génesis, porque si buscamos la definición, creo que todos vamos a llegar a lo mismo. Para mí, lo que yo entiendo de la exégesis es buscar un texto y buscarlo, todo lo que dice, buscar el significado, qué significa tal parte, qué significa aquello. Es como detallar un capítulo de la Biblia y como explicarlo así mismo como lo dice. Exactamente. Entonces, la exégesis, estamos hablando de una práctica que es como común del pueblo. Es como un ejemplo que uno quiera dar y como que lo adapta a lo que uno está viviendo. Correcto. Esa sería la definición de una y otra.
Bien. Necesito ejemplos de exégesis o eisegesis, sobre todo eisegesis, que es la que me da más problemas. Deme algún ejemplo bíblico. Eisegesis. Un ejemplo de la eisegesis es, por ejemplo, yo recibo una carta o recibimos una carta y la carta dice, madre, gracias por ser la madre que fuiste. Por tu ser como fuiste, es que yo soy la persona que soy. Gracias por ser la rata que fuiste. ¿Cómo? O sea, nosotros comenzamos y leemos la carta e inmediatamente nosotros vamos a darle una interpretación. Y vamos a decir que fue que esa madre fue mala, que esa madre no le dio una buena educación a su hijo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enfocamos entonces en buscar quién escribió la carta, de dónde viene la carta y hacia dónde va la carta, entonces cuando analizamos y buscamos bien la carta, nos damos cuenta que quien está escribiendo es Mickey Mouse y le está escribiendo a su madre, y la carta va para Disney. Pero está bien. O sea, yo no puedo leer un escrito de Ricky que al final diga, yo amo a mis dos mujeres. Y yo comience de una vez a hacer una interpretación de eso, de que Ricky tiene dos mujeres. Sin yo irme al fondo y buscar la interpretación y no forzar la hilación de pensamiento de quien está escribiendo, sino buscar la propia interpretación. Y cuando yo lo busco, entonces me doy cuenta que Ricky se está refiriendo a sus dos mujeres, Ana María y a Valentina, que ella creció. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Perdón, sí. Digo, que esa es una de las formas o un ejemplo de la eisegesis, cuando nosotros forzamos la hilación del pensamiento de quien está escribiendo para darle nuestra propia interpretación. Muy bueno. ¿Alguien tiene algún ejemplo bíblico le llega a la mente una eisegesis que hayan escuchado para estar claro? Yo tengo uno. Anselmo levantó la mano. Yo tengo una taza. ¿Quién está hablando? Bueno. Vamos a dar la oportunidad. Pero Mabel, ¿dónde está Mabel? Estoy por aquí, Pato. Huawei, sí. Cuéntame, Mabel, y después. Sí, Huawei. Yo tengo una, por ejemplo, figúrese que usted va a hacer una exposición, ¿verdad? A la iglesia, y usted quiere hablar de que los padres deben de enseñar, o sea, adecuadamente a sus hijos, para que usted se está fijando de que los hijos de nosotros no están yendo a la iglesia. Y usted quiere buscar un texto que se relacione con que, bueno, espérate, yo tengo que predicar, permiso, mi amor, yo tengo que predicar sobre eso para exhortar a que los padres lleven a los hijos a la iglesia. Entonces yo me pongo a buscar y encuentro en 2 de Crónicas 27, 1 y 2, que es el texto que dice, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años, su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadok. Y Jotam hizo los rectos a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Usías, su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces, usted quiere hablar sobre la buena costumbre, lo importante que es llevar a los hijos a la iglesia, que si o que yo cuánto, usted encontró este texto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Usted no va a hacer una exposición del texto porque estamos hablando de eisegesis. En la eisegesis es como un villano que trata de engañarnos y a envolvernos de manera tal que yo hago que el texto diga lo que yo quiero. Yo lo saco del contexto. Entonces yo cogí este texto, entonces mira cómo dice, pero y a su padre, solo que no irrumpió Jotam en el santuario del Señor. Entonces ustedes ven, él no entró en el templo. Mira cómo el pueblo se siguió corrompiéndose. ¿Por qué? Porque Usías hizo lo mismo que hizo su padre, que no entró en el templo, entonces el pueblo se siguió corrompiendo. Quiere decir que si tú no llevas a los hijos a la iglesia, los muchachos se van a corromper. En realidad, tú estás haciendo una eisegesis, porque tú estás haciendo una imposición de un tema que no va ahí. En realidad, si tú tienes que buscar,
para tú hacer en realidad una exposición, que es lo que hace la exégesis, que es una exposición, contraria a la exégesis, que hace una imposición, tú tienes que buscar el contexto total de esto. En realidad la historia lo que se trata es de que Yotán, de que este muchacho Usía, el padre de Yotán, se metió, o sea, y quemó incienso en el templo, estaba prohibido. Entonces cogió una lepra, el Señor lo castigó. En realidad el contexto no era que porque como él entró al templo, es decir, como él no, como el hijo, yo no sé si usted me está entendiendo. Sí, la prédica está buena. Pero ya entendí, está bien. ¿Me entendió? O sea, ok, mira, tú ves, él no entró no irrumpió, el hijo de Usía no entró en el templo y por eso el pueblo se siguió corrompiendo. En realidad no fue eso. Él no hizo lo que hizo su papá, que fue que quemó el incienso. Por eso, a eso es que se refiere el texto y no lo saca de contexto. O sea, gracias. A ver, chacha. Es que mire, usted sabe que yo me va a dar un estudio bíblico de la historia, está muy buena, pero ya era un ejemplo, está muy buena. Te voy a poner dos ejemplos sencillos, cortos. Por ejemplo, la iglesia donde yo me crié decían que tú no puedes teñirte el pelo porque dice la Biblia que no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Pregunto, porque ya tenemos, y miren que me acaba Zoom de notificarme que me quitaron el límite de tiempo por el día de hoy, que nos dieron como un regalo, porque recuerden que mi usuario, el límite era 40 minutos, así que creo que no se va a caer. Pero cuando tú haces una exégesis del texto, te das cuenta que en los tiempos en el que se escribió ese verso, el tinte no existía. O sea, no existe, el tinte tiene, qué sé yo, o sea, el tinte de pelo que conocemos ahora, que cambia un pelo a otro. Entonces, eso fue una exégesis. Alguien le introdujo una interpretación a ese verso, que no quiere decir, el texto no habla de tinte, habla de que tú no tienes poder sobre tu cuerpo, sobre la naturaleza de tu cuerpo, y si tú no tienes poder ni siquiera sobre tu cuerpo, no tienes poder sobre el futuro, así que no jures sobre tu cabeza, porque tú no la controlas, vas a envejecer como quieras. Y así hay muchos textos en la Biblia que uno hasta sin querer hace exégesis. Yo una vez creo que le puse un ejemplo en la iglesia. Yo estaba estudiando el libro de los Hechos, quería predicar de cuando Pedro lo encarcelaron, y el verso dice que Herodes lo encarceló y lo quería soltar, pero no lo soltó porque era la fiesta al otro día y lo iba a soltar después de la fiesta. Cuando yo leí esa parte, wow, se me abrió una prédica entera y me emocioné. Yo dije, señores, increíble que Herodes iba a soltarlo, pero no lo soltó cuando él quiso, sino cuando Dios quiso, porque no es cuando el enemigo quiere soltarte, sino cuando Dios dice que te va a soltar, porque Herodes quería salvarle la vida, pero Dios quería salvarlo de otra forma. Dios quería que la gloria no se la dieran a Herodes, que se la diera. Bueno, de ahí desarrollé yo casi una página entera de una enseñanza, hasta que después, leyendo el texto bien e investigando, encontré que Herodes no quería soltarlo ese día, perdón, porque lo quería matar a Pedro. Pero como al otro día era la fiesta y no podía matarlo cerca de una fiesta judía, mejor lo dejó preso para soltarlo luego cuando puede matarlo. Es decir, Herodes no quería hacerle un favor a Pedro, quería romperle la cabeza. Entonces, toda mi explicación que emociona y que la gente iba a decir gloria a Dios, porque cuando el diablo quiere, que si yo qué, no va a poder, se cae, porque yo estoy añadiéndole el texto, cosa que el texto luego no dice. Entonces, tú agarras un verso de la Biblia y le metes tu deseo, y es lo que mucha gente hace. Por ejemplo, yo voy a predicar sobre el perdón. Hay que perdonar porque perdonar es importante, porque perdonar es un mandamiento, porque el que no perdona se va para el infierno. Ahora déjame buscarle 3 textos de la Biblia que peguen con lo que voy a predicar. Entonces empieza tú a buscar un texto sin haberlo analizado y lo mete a lo que tú quieres decir. Corres el riesgo de que estás haciendo una exégesis, de que tú le estás metiendo el texto, lo que tú quieres, y no lo que el texto dice, porque para saber lo que el texto dice, como decía José, hay que conocer el contexto completo y a veces hasta detrás, la historia detrás de ese verso. Ya me puedo teñir. Entonces sí se pueden teñir, libres las mujeres que se quieren teñir y los hombres también. Por último,
tipos de libros de la Biblia. La Biblia se divide en varias maneras y me gustaría saber qué encontraron por ahí. No lo digan todo, pero aunque sea 2 o 3 cada uno. ¿No, Ni? En el Antiguo Testamento, Ajá. no voy a decir. Sí, los primeros son el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y luego están los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. Correcto. ¿Quién más? Yo. Darwin. Y después Ana María. Bueno, están los libros poéticos y los libros de los profetas mayores y menores. ¿Cuáles son los poéticos? ¿O qué abarcan? ¿Cuáles abarcan? Bueno, entre los poéticos, no lo tengo aquí escrito, pero según lo que conozco, puedo quizás nombrar algunos. Podrían ser proverbios, podría ser quizás cantares, eso es poesía. Salmos, exacto. Ana María. Ya él dijo profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Entonces viene el Nuevo Testamento, que están los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también hay un libro histórico dentro del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos. Ana María hizo su tarea, no, yo no le dije nada, está prohibido, mira, tiene sus notas y todo. ¿Quién más, Raquel? Están las cartas enviadas por Pablo, que van desde Romano, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. ¿Cómo le dicen a las cartas? Cartas generales. Cartas enviadas por Pablo. Paulina. No sé cómo se llama. Epístolas. Paulinas. Epístolas, Epístola, el tipo de libro, sí. Y las cartas generales, Santiago, 1, 2, 3 de Juan y Judas. En los y libros por último, el libro profético, que Apocalipsis. Apocalipsis. Profético. Sí, ajá. En los libros más viejos, ustedes encontrarán posiblemente que algunas cartas se le llaman cartas católicas. No significa que sean católicas en el sentido literal de la palabra, sino que la palabra católica anteriormente significaba universal y eran cartas universales, es decir, que no eran específicas a una sola iglesia como Filipenses, que fue a la iglesia de Filipos, Colosenses, a la iglesia de Colosenses, sino a una gran comunidad de iglesias. ¿Quién más? Ahí tenemos todos los libros. Sí, explica, amor, ¿cuál es? Hay otro. Diga. Hay otro que se queda, que está dentro de los libros históricos, pero que está dentro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Correcto. Correcto, así mismo. ¿Explique? Que la diferencia de un tipo de libro que trae la católica, que no tiene la dice Ana María que diga también que en la Biblia católica hay no sé cuántos libros más. Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia protestante, y los católicos tienen 73, si no me equivoco. 72. 6 más, 72. 72. Esos libros se les llama deuterocanónicos, ellos mismos le llaman así, y a veces le decimos apócrifos. Es un término que a mí no me gusta porque es un poco despectivo, pero también se le llama libros apócrifos. Yo prefiero deuterocanónicos, que significa de otro canon. Y así es reconocido por ellos mismos. Bien. Pastor, Pastor Pérez. Sí, dígame. ¿De qué, como yo nunca he visto esos libros, de qué tratan esos libros que no están en la Biblia cristiana y que bueno, la Biblia que nosotros usamos? Son buenísimos. Yo tengo una Biblia católica. Acá tengo 2 Biblias católicas. Tengo la Biblia de Jerusalén. Macabeo, Tobías. Correcto. Tengo la de Jerusalén y tengo la Dios habla hoy. Están disponibles en YouVersion. Hay libros, por ejemplo, Macabeo, que narra la historia que sucedió después de Malaquías y antes de Mateo. Sería ácida. Entre Malaquías y Mateo hay un periodo de silencio de 40 años, 400 años. 400. Y en ese periodo sucedieron cosas maravillosas. La Biblia, la historia dice que Dios no habló en ese tiempo, pero sucedieron cosas que nos ayudan a entender mejor el contexto de Jesús, donde Jesús se desenvolvió. Entonces, los macabeos sucedieron en ese tiempo y están en la Biblia católica, que es muy bueno. Eclesiástico es un libro parecido a Eclesiastés, Sabiduría es un libro parecido a Proverbios. O sea, si tú abres Sabiduría, si tú abres Sabiduría, de repente tú crees que estás leyendo Proverbios.
Y si habla Judy, yo no he leído, no sé de qué trata, pero es más o menos así. Los libros no son malos, pero en otra clase pudiéramos explicar, ya no esta, porque no es el norte y se nos va mucho el tiempo, el por qué los protestantes rechazamos esos libros. Y en algunos de esos libros hay doctrinas incluso sobre hablar con los muertos, y hay libros de esos que los mismos católicos, padres de la iglesia al inicio, reconocieron que no eran libros inspirados por Dios. Pero eso es una historia patria bien extensa. ¿Por qué es importante saber las diferencias de los libros? Miren bien, es importante saber que los libros no son, los libros de la Biblia, 100% su género. Por ejemplo, en el libro de Génesis podemos encontrar capítulos que son poéticos. En el libro de Daniel, que es un libro histórico, los primeros capítulos, ustedes saben que los últimos capítulos de Daniel, ¿qué sería? ¿Qué género sería? Profecía. Profecía o también escatológico, también como también se le llama. Los primeros capítulos de Apocalipsis no son escatológicos, son unas epístolas. Es un apóstol escribiendo una carta a una iglesia. Entonces, los libros no son 100% su género, sino que me imagino que se catalogan por la mayoría de contenido. Como la mayoría de Apocalipsis es escatológico, profético, se le tilda como un libro escatológico. Como la mayoría de los salmos es canciones, es un libro poético. Sin embargo, en los salmos usted pudiera encontrar narraciones de historias, etc. Es importante conocer esto porque cuando uno predica e interpreta los libros de acuerdo a su tipo de libro, no es lo mismo predicar sobre Levítico que predicar sobre Primera de Corintios. Por ejemplo, si usted se va a Levítico, usted encontrará algunos pasajes donde prohíbe o donde manda lavar las paredes de las casas si tienen lepra. Para ellos, una casa con lepra era una casa con mojo, ¿cómo se llama lo que tenemos aquí en la casa? Humedad, ¿verdad? Que se pone blanca. Entonces te dice que hay que lavarla. El Levítico 12, por ejemplo, habla de la purificación de la mujer. Entonces, imagínense que yo les diga, Yanna, prepara tu mensaje para el domingo sobre Levítico 12, que habla la purificación de la mujer. ¿Qué tiene que hacer una mujer después del parto? ¿Cuántos días tiene que durar después de la menstruación en su habitación? Todas esas cosas que está en Levítico y es palabra de Dios, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, todo. Pero, o sea, ¿qué vamos a hacer de ahí? Una doctrina. O sea, señores, según Levítico, la mujer después que tiene la menstruación, cuando se le quita, tiene que durar, qué sé yo, cuántos días para dejarse tocar del marido. Eso es palabra de Dios, está ahí. Así que mujeres ya saben. Entonces, no es, o sea, es palabra de Dios, pero no es normativo para nosotros, no es una norma. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, prácticamente completo en su gran mayoría, estaba formando toda una cultura de un pueblo para representar a otro pueblo, que es el pueblo de Dios, la iglesia, en elementos espirituales. O sea, cuando habla de que la mujer tiene que purificarse de la menstruación, no lo está escribiendo para que 3000 años después, las mujeres de ahora, después de la menstruación, duren una semana sin que los maridos las toquen, sino que para que las mujeres entiendan ahora que debe haber una purificación espiritual en cada uno de ustedes, siempre, gracias a Cristo. Y cuando habla del tabernáculo, no es para que nuestras iglesias se dividan en 3 partes, el lugar santísimo, el altar, el lugar santo, la plataforma y los atrios, el parqueo. Para eso no fue que se escribió eso, sino para que nosotros entendamos que estamos en Cristo y que somos un tabernáculo y que como el cuerpo tiene el cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo es el atrio, es la parte física, el lugar santo puede ser nuestra alma, el lugar santísimo, nuestro espíritu, y Dios habita en nosotros. Es decir, cuando tú vas al Antiguo Testamento, la mayoría de eso tiene que predicarlo de forma progresiva en el Nuevo Testamento, ver cómo aplica en el Nuevo Testamento, cómo se cumple. Por eso, cuando gente no sabe eso, han creado doctrinas del Antiguo Testamento, sobre todo del Pentateuco, de lo que le llaman la Torá o los primeros 5 libros, de cosas que usted no puede hacer.
Mi papá, por ejemplo, la iglesia de papi, uno no puede tener barba, no puede, porque hay un verso por ahí que Dios le manda a un profeta que se afeite la cara, y de ese verso, de Dios diciéndole a un profeta que se afeite, se creó una doctrina. Usted no puede ponerse pantalones porque Levítico dice que no vestirá el hombre ropa de mujer, la mujer ropa de hombre, pero ni siquiera existían los pantalones en esa época. Los hombres y las mujeres usaban bata. Entonces, ¿cómo eso se aplica se aplica a la vida del creyente hoy en día? En el tema de la homosexualidad, habla de que hay roles específicos de hombres, roles de mujeres, y yo no puedo imitar a una mujer o ser mujer, una mujer ser hombre. Entonces, eso es el tipo de libro que ayuda. Los libros históricos, por ejemplo, no son normativos, son narrativos. Por ejemplo, en el libro de Jueces te cuento una historia de un juez que le dijo al Señor: cuando yo llegue a mi casa, lo primero que salga por la puerta de mi casa te lo voy a sacrificar como una ofrenda. Era normal que la gente en el Antiguo Testamento ofrendaba animales. O sea, sacrificaba animales a Dios. Dios lo pedía. El juez llega y lo primero que sale de la puerta de su casa era su hija. La Biblia no da mucho detalle de lo que sucedió, pero todas las impresiones de la mayoría de teólogos es que el hombre sacrificó a su hija. ¿Eso qué significa? Que los padres que están aquí, si usted promete, cumpla, agarra a esa muchachita. No, no significa eso. Eso es una historia que está contando para que uno la comprenda, la entienda el corazón del hombre cuando no conoce la revelación de Dios, etcétera. Pero es narrativo, una narración, no una norma. El libro de los Hechos, por ejemplo, es un libro histórico. Y la que cuenta Hechos, capítulo 1, el día del Pentecostés, es narración, no es una norma. En cada culto no va a descender el Espíritu Santo y nos va a poner lenguas de fuego y vamos a salir hablando en lenguas todito. Eso fue una narración de un evento, no una norma de lo que tiene que suceder. Ahora, los libros que son las epístolas son normativos, son normas en las iglesias. Por ejemplo, Corintios, Filipenses, Colosenses. Si el apóstol Pablo establece en el libro de Corintios, por ejemplo, que cuando una persona está hablando en lengua, si no hay intérprete, que se calle, eso es una norma en las iglesias de hoy. En Corintios habla de los dones, son normas, los dones del Espíritu, nosotros creemos en eso. Y así los libros apostólicos, que son epístolas, las cartas, son la doctrina fundamental de la iglesia. Los evangelios son historias de lo que sucedió en la vida de Cristo, no necesariamente son nuestra norma, porque Cristo vivía en otra cultura, y si Cristo usaba bata, nosotros no tenemos por qué usar bata, a menos que en las epístolas, en las cartas, se pida eso. Cuando usted es predicador, tiene que aprender eso, porque si usted va a predicar de un libro histórico, debe interpretarlo a la luz de la historia en ese libro y tratar de aplicarlo en el evangelio, no aplicarlo en el contexto en el que lo está leyendo. Salvo excepciones, y eso lo dimos en hermenéutica, de leyes que son eternas, como los 10 mandamientos, que nosotros la vivimos, ¿verdad? Y hay leyes que son normativas y hay leyes que son rituales, que como la lepra, como las relaciones en familiar, el comer camarones, el comer cerdo, son cosas que eran rituales, y hay otras que son eternas, como los 10 mandamientos, que nosotros interpretamos el Shabbat, es la única forma que nos diferencia porque estamos en un descanso eterno en Cristo, pero eso no significa que no estemos obligados o motivados a descansar también un día de la semana. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, está a tiempo. Voy a poner la diapositiva. Pueden poner sus micrófonos. Me queda una última pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero antes de esta última pregunta, ¿algún comentario, duda? No. Pues la última pregunta es, ¿qué preguntas deberíamos hacernos cuando vamos a preparar un sermón? Un mensaje. Mabel, tú que durante la semana entera preguntándome de eso. Este es el momento, Mabel. Yana, dígame. Yo, Mabel. 3 personas, por favor. Ok, bueno, tengo una acá. He orado por mí, por la iglesia y por los no creyentes que oirán el sermón. Ok. Es una. Continúo.
Sí, he estudiado el texto. He estudiado el texto en su contexto, en la historia de la redención, o sea, a profundidad, sé lo que quiere decir el texto, tal y cual usted estuvo diciendo, pastor. ¿De qué manera el texto anticipa, relaciona con el Evangelio y testifica en Cristo? O en otras palabras, ¿cómo la teología bíblica y la teología sistemática me ayudan a ver el Evangelio en el texto? Yo estuve buscándolo de una fuente de Josué Barrios. Muy bien. Ahí llegó Piro. Ok, miren. ¿Qué más? Antes de que tengan las respuestas ahí, porque vamos a entrar a la segunda clase, les voy a compartir algunas cositas y para entrar a ese tema de las preguntas, entonces hacemos, para que sea más interactivo, vuelvo y se las pregunto de nuevo. Entonces voy a buscar la diapositiva. Hay un micrófono ahí haciendo bulla. Ok, gracias. Muy bien. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Alguien que diga, aunque sea que sí? Por la cara puede ser. Noemí, ¿estás viendo? Ok, muy bien. Pues ahora dejo de verlos a ustedes. Ahora quiero compartirles rápidamente esto que describe Alex Montoya. Si lo han leído el libro, pues ya lo encontraron. Los propósitos de la predicación. Primero, el primer propósito de la predicación, del mensaje, es convertir al pecador. Señores, cada vez que ustedes estén predicando, piensen, aunque no sea una campaña evangelística, aunque usted vea la iglesia y esté llena de evangélicos, siempre hay alguien que necesita ser salvo, sea porque está visitando la iglesia o sea porque es de la iglesia pero no está salvo. Nunca crean que todos los que se congregan en una iglesia son salvos. Hay mucha gente que está perdida y tiene años congregándose en una iglesia. Entonces, procure siempre que en su mensaje haya algo del evangelio. Siempre, aunque sea, que no debería ser, pero aunque sea al final en el llamado. Pero procure que el evangelio, de alguna forma, el mensaje, decía Charles Spurgeon, aterrice a la cruz del Calvario. Aunque usted esté predicando de Génesis capítulo 1, verso 1, casi todos los capítulos de la Biblia tienen una pequeña carretera que te puede llevar al evangelio, que te lleva a la cruz. Entonces trata de pensar en conversos y en que cuando tú estés predicando te están escuchando inconversos y que no solamente salgan con una buena enseñanza moral, sino que salgan también con el evangelio predicado. Segundo, un propósito de la predicación es corregir al que ignora. Cuando hablo del que ignora, me refiero a que nuestras iglesias están llenas de personas bíblicamente iletradas, o sea, personas que no conocen la Biblia. Traten, cuando ustedes estén predicando, de darle una enseñanza bíblica también a la gente, de que esa gente que no le pone la mano a la Biblia en años, aprenda algo de la Biblia. No le enseñen como que todo el mundo se sabe, y a veces uno comete ese error. Por ejemplo, a veces a mí me ha tocado predicar, y cuando el Señor nos redimió de la concupiscencia de nuestro... hay personas que tienen 20 años en el Evangelio, no saben qué significa redimió, no saben qué significa concupiscencia. Entonces, procura, cuando tú estés enseñando la palabra o predicando, también expliques un poquito el contexto, por lo menos de ese verso, la historia, los detalles, que el que ignora la Biblia salga motivado a leer más y, por supuesto, que sean más claros en el camino del Señor. Tercero, corregir al descarriado. El pastor lleva un cayado para guiar y para jalar. Así también nuestros mensajes deberían estar equipados con argumentos y recordatorios para los que no conocen los caminos de Dios, pero escogen ir por otro camino. Los sermones deben corregir y convencer, como decía ahorita Raquel. Lograr que el descarriado no se sienta confortable en su jornada en señal de un buen sermón. Cuando hablo de descarriado, no necesariamente hablo del impío, del que está apartado, sino gente en la iglesia que están descarriados de una buena enseñanza, una buena doctrina en su matrimonio, en su vida laboral, en su vida espiritual. Y cuando usted está predicando, tiene que corregir ciertas actitudes, no tirar pullas, sino que las actitudes que el texto o que el mensaje está exigiendo. No tenga miedo de corregir cosas mientras esté predicando. Eso es parte del propósito. Número 4, sanar al herido. No solamente lo decíamos ahorita, es dar fuerte.
La predicación no solo debe afligir, sino también sanar. El bálsamo del pastor debe estar en el sermón, en el mensaje. Cuando hablo del pastor, hablo de Cristo. Toda alma está en necesidad, aun aquellas que no lo reconocen. El predicador que no cuida a los de corazón maltratado, aquellos cuyas vidas están bajo la presión del pecado, en cuyas casas hay silencio debido a una muerte o por divorcio, tal persona no es digna de una audiencia. No es de sorprender que tales predicadores terminen sin auditorio o con unas cuantas ovejas dignas de lástima. Señores, cuando yo esté predicando, a mí me pasó muchas veces en la iglesia de mis padres, que el predicador decía, por ejemplo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ah, no, están callados, ¿qué es lo que pasa? Póngase de pie. Y usted que no se puso de pie, párese, que Dios está aquí. Hay gente en la iglesia que viene cansada, que salió a las 6 de la mañana de su casa a trabajar, quizás no durmió atendiendo a sus hijos o algo, salió a las 6 a trabajar y a las 7 de la noche, en vez de coger para su casa a descansar, quiso ir a la iglesia. Si esa gente no se puso de pie o no aplaudió en la prédica o no dijo amén, no significa que esté en la carne o que sea un impío. Quizás está cansado, pero también hay gente que está cansada emocionalmente. Mujeres que antes de ir a la iglesia el marido le hizo un show o las maltrató, o con los hijos, etcétera. Yo llegué a predicar una vez recién terminado de una relación amorosa y enterándome minutos antes de empezar a predicar de una infidelidad. Imagínate tú predicar lo duro que fue eso, pero también hay personas que están sentadas en la iglesia que acaban de enterarse de una mala noticia. Y tú dices, ¿cuántos dicen amén? Amo, hermana Yarna, ¿qué pasó? Que no le escuché. ¿Usted está muerta? No, a lo mejor está herida. Tenga mucha delicadeza con la gente cuando esté predicando, en la forma de que lo va a tratar y también con el mensaje. Trate de llevar sanidad, trate de llevar consuelo cuando usted esté predicando lo que sea. Enseñar al sencillo. Atención a Mabel. La mayoría de los individuos del mundo son sencillos, es decir, no entienden fácilmente las verdades profundas. Sin embargo, a veces queremos predicar como si ellos fueran seminaristas, es decir, estudiantes de seminario o eruditos. Señores, cuando estamos predicando, yo les dije ahorita de las preguntas, es importante saber el auditorio. Si yo estoy en una reunión de pastores, en un congreso, donde la gente me invitó a hablar de escatología o a hablar de la historia de la iglesia, yo presumo que la mayoría son gente entendida y puedo ser un poquito profundo. Pero si estoy predicando un domingo o miércoles en la iglesia, debo de saber que la mayoría es gente iletrada, o aunque sean letradas, no son gente formadas en la palabra, y debo de usar palabras sencillas, no ser tan elocuente predicando, no tampoco barrial, por supuesto, pero no ser tan elocuente que la gente no me entienda. Mucho cuidado con querer echar vainas con palabras muy profundas y muy finas y del diccionario. Yo recuerdo cuando el primer discurso de rendición de cuentas de Danilo Medina, una de las cosas más graciosas que la gente comparándolo con Leonel decía, al fin pude entender un discurso, porque la gente escuchaba los discursos de Leonel y se quedaba en el aire. Entonces con Danilo pudieron entender un discurso. Entonces sería bueno que la gente salga de la iglesia diciendo, al fin pude entender el mensaje, al fin me llegó. Estimular al cansado, creo que ya hablé de eso cuando dije que hay personas en la iglesia que no tienen inspiración, que no tienen gozo, que están cansados. Es importante estimularlo. Proteger al desvalido. Nuestro Señor nos vio como angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas necesitan protección y nuestros sermones deben protegerlas ¿de qué? De las herejías, de enseñanzas extrañas, de disensiones internas, de hábitos y pecados que destruyen, de los engaños del mundo y de las maquinaciones del diablo. Cada vez que usted está predicando, sepa que hay personas ahí que vienen de iglesia donde la doctrina de la prosperidad era común, o vienen del catolicismo, o vienen del mundo con ideas extrañas. Por ejemplo, hace poquito tiempo, 2 personas de Nuevos Comienzos, las reprendí en privacidad, por supuesto, porque tenían elementos del catolicismo, ya personas viejas en el evangelio. Uno andaba con un divino niño y otra andaba con un rosario. Y obviamente al inicio uno es natural, ¿verdad? Pero después de un año en la iglesia se supone que usted no debería tener esas cosas, porque por lo que representa, por lo que significa, por etcétera.
Pero después yo me he quedado meditando. ¿Cuántas veces yo he hablado de eso en la iglesia? Y creo que nunca. Yo nunca he enseñado sobre eso. Yo reprendí y hasta me sentí un poquito injusto. Claro, lo hice de una buena forma tampoco, pero estoy amonestando por algo que yo no he enseñado. Lo ideal primero es haber enseñado eso. Entonces usted tiene que, cada vez que está predicando, ver si la Biblia te da el contexto para tú enseñar cosas. Por ejemplo, yo estoy preparando una serie sobre Hebreos. Me encanta, estoy emocionado, hablaba con José de eso ayer. Y Hebreos habla la superioridad de Cristo sobre muchas cosas. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, etc. Y en los ángeles, yo encontré una buena oportunidad de explicar que nosotros no tenemos que clamarle al divino niño, o clamarle al ángel de la guarda, o clamarle a los rosarios, a los cuadros, porque aunque esos no son ángeles, pero son elementos de adoración, porque Cristo es superior a eso. Entonces, el día que yo vaya a predicar de eso, ya ustedes tienen un adelanto desde ahora, tengo que hablar de esas herejías de gente que le claman a cosas cuando tenemos a Cristo, que es más poderoso que todas esas cosas. Entonces, es importante cuando usted esté predicando, si tiene el contexto, si el texto lo amerita, aprovechar y corregir leyendas urbanas, corregir herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No necesariamente hay que decir, ay, los testigos de Jehová enseñan tal cosa. Y no necesariamente, sino que cuando usted enseña la verdad, las mentiras van cayendo. Ponga énfasis, por supuesto, en esa verdad para que la gente sepa asociar de qué está hablando. Muy bien, ahora sí vamos con preguntas que debemos hacernos antes de preparar un sermón. Si quieren, quito el PowerPoint para verles. 3 personas, por favor. Yayana respondió. Creo que hay más personas que tienen aportes. Preguntas que hay que hacerse antes de preparar el mensaje. ¿Hablen? Yo por aquí. Hola. ¿Se escucha? Sí, ¿quién está hablando? William. Ah, pero mi querido, te estaba extrañando ya. Y Gira, ¿está por ahí? Estamos aquí desde el inicio, estamos callados. Cuéntame, William. Creo que una pregunta que uno tiene que hacerse para iniciar un mensaje es, ¿estoy yo viviendo lo que voy a predicar? Wow. Eso es buena. ¿Qué más? No, solamente quería decir esa, no sé. ¿Cómo va a ser, William? Por Dios, William. Hay muchas preguntas. Gira, quiero escucharte, Gira. Me hace falta, Gira. Este curso, la primera persona que yo le hablé de este curso fue en diciembre, fue a Gira. A Gira y a Lizzy Parra, y no he visto a Lizzy por todo tiempo. Bueno, nos podemos preguntar para qué público está dirigido. Ya tú sabes con quién. ¿Para qué público? Está dirigido el sermón, para qué edades, y en cierto momento también para se puede también tomar en cuenta como en las personalidades. Aquí, si es una persona nueva creyente, si ya es una persona madura en la fe, si es un inconverso. ¿Por qué hay que preguntarse eso, Gira? Esto es importante. Está demasiado para abajo, ¿no? No puede caer tan para abajo. Mira, Greñú, tiene que ser Greñú que está hablando ahí. Muteo el micrófono si no está hablando. ¿Cuánto tú crees que Pipe dura en esa llamada? Oye, lo identifico ahí. Para callarlo. No, ese no es José, ¿no? Ese tiene que ser este niño. Yo lo encuentro, lo muteo yo mismo de aquí. Gira, ¿por qué es importante esa pregunta? Porque eso me deja saber como el propósito del mensaje, en el sentido a quién va dirigido, me hace tener como un norte de saber hacia quién voy y también dar las palabras adecuadas, el léxico correcto que debo de usar. Por ejemplo, no es lo mismo tú hablarle a ya personas universitarias o que tengan cierto título, o tal vez otro público que sea más sencillo. 2 más, por favor. Muy buena, Gira. Gracias. ¿Qué preguntas hay que hacerse antes de empezar a predicar o de hacer el mensaje? Yo creo que hay que preguntarse a qué tipo de iglesia estamos dando ese mensaje. ¿Cómo así?
qué tipo de doctrina, porque a veces dentro de las mismas iglesias evangélicas, como usted bien decía ahorita, hay diferentes formas de conceptualizar un pasaje bíblico. Ajá. Entonces, en función de eso, yo tengo que conocer qué se predica y cómo ven el contexto. Por ejemplo, usted decía, en la iglesia de mi papá, tales contextos lo aplican literalmente. Entonces, si yo voy a predicar a esa iglesia, yo tengo que manejar ciertos contextos doctrinales de ellos para yo no desafinar en cuanto a la doctrina de la iglesia. Con eso hay que tener mucho cuidado. Muy Y, bueno. y también si yo creo en lo que predico, es decir, eso debe aflorar en mi piel. Wow, qué chévere. Una última persona, por favor. Darwin, ¿sí? Darwin, no te oigo. Tienes que quitarle el mute. Que si es lo más importante, la palabra de Dios en el sermón. ¿El qué? Que si la palabra de Dios es lo más importante en el sermón. ¿Y eso qué significa? O sea, que si realmente lo que esa persona está hablando está dentro de la Biblia, no haciendo algo como estábamos hablando del ejemplo ahorita de excesis. Ok, está bien. También tomar en cuenta el tiempo. Ana María dice, diga duro. ¿Cuánto tiempo se realiza el sermón? ¿Están escuchando a Ana María? Nadie te escucha, mi amor, para variar. También verificar Sí, se escuchó. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Fue William que dijo que no, cielo, no me dé, dale a él. El tiempo, ¿qué tiempo tengo para predicar? Dice Ana María. Sí, porque a ti te han dicho, tienes una hora, puedes desarrollar. Uh-huh. Tienes media hora, tienes que sintetizar. Correcto, una buena pregunta. Bien, vamos, le voy a compartir algunas preguntas que yo me hago generalmente antes de preparar un mensaje, no necesariamente antes de prepararlo, pero también antes de predicarlo en una iglesia. La primera pregunta es, como dijo Gira, ¿a qué público va dirigido? No es lo mismo, señores, predicarle a mujeres que predicarle a hombres. No es lo mismo. Los ejemplos serán diferentes, todos. No es lo mismo predicar a jóvenes que predicar a adolescentes. Con los adolescentes usted va a necesitar ser más práctico, va a necesitar ilustrar más las cosas. Con los jóvenes no tiene que ilustrar tanto, pero no es lo mismo, por ejemplo, predicar a un lugar donde, bueno, esa es una pregunta, ¿cuál público va dirigido? La segunda pregunta, la edad de los asistentes, está vinculada a esa. Tercero, ¿dónde será la predicación? No es lo mismo predicar al aire libre, por ejemplo, predicar en un live ahora mismo, en Instagram, en Facebook, en Twitter. No es lo mismo que predicar en las cuatro paredes de nuevos comienzos sin cámaras. ¿Por qué? Porque en el live tú tienes todo tipo de público, gente que no conoce, nunca había escuchado la palabra, gente que escuchó, gente que vive en otros países, gente que está herida, gente que está emocionada, gente que con el coronavirus está ganando dinero, como los supermercados, gente que con el coronavirus se quedó sin dinero. Tiene toda una variedad de gente. Y debes de saber qué ejemplos pones, cómo te manejas. Al aire libre hay que ser más claro con el evangelio, hay que ser más evangelístico que dentro de las cuatro paredes de la iglesia. En una reunión de líderes, usted no va a predicar el evangelio. Puede hacerlo brevemente, pero no es lo que se espera en un mensaje para líderes, para pastores. Yo he estado en un evento de pastores donde el predicador se pone a hablar del evangelio y hay que arrepentirse para ser salvo, y dura media hora en eso. Tú lo puedes decir 2 minutos, pero no media hora. Todos los pastores se supone que son salvos. Entonces, otra pregunta importante también, ¿cuál es la ocasión? Si es un día de las madres o el día del pastor, o si es un domingo, si es un miércoles, si es evangelístico, si es un congreso, si es una conferencia de hombres, por ejemplo, la que tuvimos hace poquito. Estoy invitando a un pastor para predicar y me pregunta, ¿de qué se trata? Es una conferencia de hombres entrenados para la piedad. Tú sabes que no va a hablar del matrimonio. O sea, no va a traer una conferencia de matrimonio porque es de hombres, no de pareja. Y entonces es importante saber, es de jóvenes. Señores, yo no le voy a hablar a los jóvenes de la importancia de
de prepararse para una jubilación exitosa en Cristo Jesús. Los jóvenes no se van a jubilar. Tengo que hablar temas que sean prácticos para la vida juvenil. Entonces, esas son algunas preguntas importantes y como lo que ustedes dijeron también, si lo estoy viviendo, si el texto, qué dice el texto, etc. Vamos a... ¿Alguien quiere decir algo? Noel. Me fui. Vámonos ahora al contenido. Esta parte es muy importante. El contenido de lo que vamos a, de dónde vamos. Imagínate, contestar con el sangre, ¿qué me hace? Muteen los micrófonos antes de entrar al contenido. Muy bien, el contenido. Oiga bien, debemos permitir que la verdad... Bueno, voy a mutear la computadora. Debemos permitir que la verdad del texto... Debemos permitir que la verdad del texto arda en nuestros corazones hasta que sintamos lo que sintió Jeremías, que la palabra llegó a ser como un fuego ardiente encerrado en nuestros huesos. O como los apóstoles que dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Cuando usted va a estudiar el contenido de su mensaje, hay algunas preguntas que tiene que hacerse. Primero, una pregunta de entendimiento exegético que es, ¿qué significa este texto? ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Qué significa en el contexto? ¿Qué significa para el autor que lo escribió? ¿Qué significa para el público que lo leyó inicialmente? Pero la segunda pregunta es de entendimiento experimental, que es, ¿qué significa para mí? O sea, ya hay un mensaje que recibieron hay un mensaje que recibió el público, que le ministró, que le llegó, pero a mí ahora, ¿qué me está diciendo a mí el Señor a través de ese texto? Y la tercera es un entendimiento homilético, que es, ¿qué verdad necesita oír mi gente de ese texto? O sea, la gente que yo le voy a predicar, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo enseñarles eso? Porque no todo lo que está en un texto es de importancia en ese momento para la gente. Pero recuérdense que en un capítulo de la Biblia hay muchas verdades, muchas cosas importantes, pero no todas esas cosas son importantes para ese día, para ese auditorio. Entonces hay que preguntarse de ese texto, ¿qué voy a priorizar? ¿Cuál va a ser mi énfasis? Muchas veces, por ejemplo, las cartas de Pablo en un mismo capítulo tocan 4 y 5 principios diferentes. Usted no va a tocar 4 y 5 principios diferentes en un mensaje. Tiene que priorizar uno. Entonces, ¿qué voy a priorizar de ese verso? ¿Cuál es la verdad central que voy a traer para mi mensaje de ahí? Muy bien. Permiso, pastor. El texto, por contenido. Vamos a volver a la diapositiva. La importancia del contexto. Hay varios tipos de contextos. En esta ocasión les comparto 3. Está el contexto extrabíblico, está el contexto bíblico y el contexto inmediato. Se lo explico. El contexto extrabíblico es la literatura de ese tiempo, es decir, otros libros que se escribieron, por ejemplo, cuando usted está estudiando el Pentateuco, usted puede ir a libros antiguos. Hay por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es como si fueran los 10 mandamientos, los mandamientos de otra época que se dio casi al mismo tiempo que se dieron los 10 mandamientos. Yo estoy estudiando el diluvio en estos días y me di cuenta que en todas las civilizaciones hay relatos de diluvios y eso no está en la Biblia, obviamente. En la Biblia está el diluvio de Noé, pero en otros libros antiguos usted va a encontrar otros diluvios. Y esto te puede ayudar. Cuando estudias los evangelios, tú vas a un libro de Flavio Josefo que se llama Antigüedades y conoces un poquito la cultura judía de los tiempos de Cristo. Incluso Flavio cita a Cristo y habla de Cristo y no está en la Biblia. Y eso te ayuda mucho a conocer, como les decía ahorita, Macabeo, te ayuda a conocer el momento que Cristo vivió, porque era contemporáneo prácticamente 5 o 6 años antes de Cristo. Y esos contextos son extrabíblicos.
la cultura de ese momento. Cuando estudias a Pablo en el libro de los Hechos, procuren ir a la cultura griega, cómo hablaban, para tú entender el areópago o el ágora, tú tienes que ver un poquito de cultura griega, cómo se expresaban los griegos, qué pensaban, y tú entenderás mejor el texto. Los griegos piden sabiduría, los judíos buscan señales, y eso te va a ayudar mucho a entender los versos de la Biblia en esa cultura. Entonces, el contexto extrabíblico es eso, la literatura de esos tiempos, la cultura de ese tiempo, el entorno histórico, social, etc. Hay preguntas que uno se puede hacer: ¿en qué época fueron escritos? ¿En qué lugar? ¿A qué comunidad o persona fue dirigido? ¿Cuál era la situación social o histórica de esas comunidades? Por ejemplo, las leyes en Deuteronomio o los juicios en Isaías son comunidades. Israel estuvo en muchos momentos presos, cautivos, o estuvo en el desierto, o estuvo en su tierra prometida, en Jerusalén. Entonces es importante conocer esos detallitos para ver qué tanto les importó la profecía, qué tanto les ayudó, etc. El segundo contexto, ya dije el primero, el contexto extrabíblico. El segundo es el contexto bíblico. Ese es, como dijimos ahorita, primero el libro donde está ubicado, otros libros del mismo autor, por ejemplo, te va a ayudar mucho para entender lo que Pablo dice en Romanos, leyendo Corintios, leyendo Efesios. Cuando uno lee, por ejemplo, Efesios y lo compara con Colosenses, se enriquece muchísimo la interpretación. Cuando lee Filipenses y lee Timoteo, tú entiendes muchísimo porque fueron cartas desde la cárcel, las dos. Entonces, Lucas, por ejemplo, y Hechos son el mismo autor. Cuando tú lees los dos libros juntos, te das cuenta que Hechos es como una continuación del libro de Lucas. Incluso así termina Lucas y comienza Hechos como si fuera una segunda carta. Entonces, eso es un contexto importante, el contexto bíblico. Otros libros del mismo autor, también otros autores cercanos, y el gran contexto, que es el contexto de la Biblia completa. La Biblia es una sola historia. La Biblia es una historia de Génesis hasta Apocalipsis, que es la historia de la redención. Entonces es importantísimo siempre considerar toda la Biblia para interpretar. Si tú estás leyendo algo y tú ves que eso contradice otro pasaje de la Biblia, significa que tu interpretación está mala, porque la Biblia es una historia completa que no se contradice. Y por último está el contexto inmediato, que son el mismo versículo, el versículo anterior, el versículo posterior, el párrafo, el capítulo donde está el versículo, ese contexto cercano del mismo verso. Los tres contextos son importantes. Generalmente nosotros siempre vamos al contexto inmediato, que es los versículos anteriores y posteriores, pero piensen bien algo. La Biblia fue dividida en capítulos y en versículos en el año, o sea, a lo mejor 1000 años o 500 años o 1000 años después que la Biblia se nos entregó. La Biblia original no está dividida en versículos ni en capítulos. Es importante que ustedes entiendan eso, porque cuando usted está interpretando la Biblia, usted no puede pararse cuando termine el capítulo, porque fácilmente el capítulo siguiente te da más luz sobre lo que tú quieres interpretar. Pasa mucho con Pablo. Muchas veces nos paramos, Romanos capítulo 1, y terminamos el capítulo 2, y el capítulo 2 responde preguntas del capítulo 1. Lo vi en Hechos en estos días, donde el capítulo 2 y el 1 son totalmente importantes para el mensaje que yo quiero dar, que está en el capítulo 1. Yo quiero predicar de Hechos 1, pero ese mensaje, o Hechos 2, perdón, ese mensaje de Hechos 2, si no entiendo Hechos capítulo 1, no voy a entender nada Hechos capítulo 2 y voy a interpretar una cosa totalmente diferente a lo que quiere decir. Así que traten de no limitarse a los capítulos, sino leer todo el libro si es posible, o por lo menos los capítulos anteriores y los capítulos posteriores. Otras consideraciones, preguntas que se pueden hacer con el contexto. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuáles son las ideas y los conceptos teológicos claves de ese pasaje? ¿Cómo podemos interpretar esa porción en forma válida? ¿Cuál es el mensaje del texto para mí hoy? ¿El estilo literario es narrativo, es poético, es profético? ¿Cuáles imágenes literarias usan?
qué elementos del texto pueden interpretarse de manera figurada. Hay capítulos, hay elementos que son parábolas, hay otros que no son parábolas. Entonces, las parábolas son elementos figurados, o sea, no son literales. Usted no puede agarrar la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, y decir, bueno, hermano, la iglesia tiene que estar dividida en 2 tipos de gente, están las vírgenes. No, es una parábola, o sea, no es literal. Entonces, es importante saber cuándo son parábolas y cuándo no. Y, ¿por qué es importante también? Otro ejemplo, cuando, déjenme poner la cámara, porque quiero que me vean cuando vaya a decir esto. Cuando Pablo, por ejemplo, lo picó la víbora, eso está en el libro de los Hechos. ¿Cuál es el género del libro de los Hechos? ¿Quién recuerda? Histórico. Histórico, muy bien. Si hay personas, hay predicadores que andan diciendo, lo vi recientemente por ahí en uno, que él buscó, eso está, búsquenlo en internet, él buscó una serpiente y la llevó a la iglesia y se dejó morder por la serpiente. Porque si Pablo lo picó una serpiente, la víbora, y no murió, entonces los hijos de Dios no pueden morir porque lo picaron la serpiente. Dígalo, Raquel, usted misma, con esa cara que tiene, dígalo qué le pasó al hombre, aunque no sepa. Se jodió. Se murió. Eso lo vi en internet. Entonces, los libros históricos no son normativos, no son leyes, son narraciones. Pero también hay salmos, por ejemplo, que le llaman salmos imprecatorios, que son esos salmos que el salmista es tan trágico a veces, está amargado, pasa un poquito con Eclesiastés en algunas partes y pasa con algunos capítulos de los salmos, donde el salmista dice, Señor, agarra los niños del vientre de esas mujeres y sácalo y chócalo contra la piedra y quema esa ciudad y quita la quijada a fulano. Esos salmos, eso es palabra de Dios, está en la Biblia. Pero son importantes que lo leamos en su contexto para que nosotros aprendamos cómo piensa un hombre amargado. No es para que usted lo lea y diga, hermano, si usted tiene un enemigo, aquí hay una oración que hizo David, usted puede hacerla. Señor, mátale los hijos, quémale la boca. No. Entonces, léalo en el contexto. Está amargado. Ok, ¿cómo yo le respondo? Eso puede ser un buen mensaje, que yo lo quiero predicar hace mucho tiempo y no he sacado el tiempo. Leer un salmo de eso, de lamento, de amargura, de dolor, y decirle al salmista, aunque él no me está escuchando, pero hay gente que está en su posición, ¿qué le responde el evangelio a alguien así? ¿Qué Dios le dice, basado en Cristo, a una persona que desea que sus enemigos al Señor la agarre y le arranque los bebés del vientre? Entonces, es importante leer el contexto y luego, si usted ve amargura y ve dolor en esa persona, no diga, bueno, pues ya ustedes saben, tienen derecho cuando estén amargados. No, cuando usted esté amargado, tiene algo que no tuvo él. Tiene a Cristo, tiene el Evangelio, tiene el Espíritu Santo, y aterrice ese capítulo a la palabra completa de Dios, que es el Evangelio. Antes de finalizar, quiero preguntar si tienen algunas dudas, comentarios, que vienen ahora las tareas, y quiero saber, he hablado mucho, si alguien tiene comentarios, dudas o opiniones o preguntas. Una pregunta, Ricky. Dale. Escuché un maestro una vez decir que la Biblia está inspirada toda por Dios y es el consejo completo de Dios, pero que la Biblia en sí no contenía todas las palabras de Dios. O sea que hay palabras que en la Biblia se dice, por ejemplo, cuando Satanás está tentando a Jesús en el desierto, quien está hablando es Satanás, no Dios. Correcto. Es muy importante en un curso quizá ya de hermenéutica explicar qué significa inspirada por Dios y las diferentes teorías de inspiración. Hay personas que dicen que lo que está inspirado es el mensaje y no cada palabra. Otros entienden que no, que es cada palabra.
etcétera. Yo creo que está inspirada la Biblia completa, cada palabra, pero inspirada no significa validada. Inspirada significa que Dios supervisó, motivó al autor a escribir lo que Dios dijo, escribe esto, que yo quiero que la gente lo conozca. Pero hay muchas cosas de la Biblia que Dios no valida. Por ejemplo, un buen ejemplo es Satanás hablando en Edén, o hablando de la tentación, o momentos trágicos en la Biblia de muertes que no es Dios que la está ordenando. Entonces Dios quiso que eso esté. Dios inspiró al autor a que lo escribiera. Dios lo aprobó a que se escribiera, pero no aprueba esa conducta. Entonces eso es una forma de interpretar lo que significa inspiración. En el original, inspiración es soplar sobre alguien, soplar sobre algo. Entonces la Biblia es Dios diciéndole a los autores, no necesariamente dictándole, no es Dios dictándole, escribe esto, escribe aquello, no siempre sucedió así en la Biblia, pero Dios guiando al autor a escribir cosas que él quería que nosotros supiéramos, aunque Dios mismo no estuviera de acuerdo con esas cosas que se está escribiendo en ese momento. Otra pregunta, comentario, duda, sugerencia, opinión. Nos fuimos, entonces, tarea para espérate. ¿Tú puedes recordar los nombres de los autores del libro de hermenéutica? Porque yo encontré dos, pero no sé si fue lo que tú dijiste. Ok. Te lo puedo mandar por escrito en el chat, porque aquí lo tengo, pero... de hermenéutica. Ajá. Sí, yo lo puse en una hoja. Te lo voy a mandar, porque la pronunciación a mí no me gusta como lo Al de nuevo comienzo, please. Está bien, muy bien. Ok, tareas. Para la próxima semana, miren, la primera tarea, la más importante, es resumir en 3 páginas, en 3 hojas o 3 páginas, las páginas 15 al 32 del libro Predicación Expositiva de Ramesh Richard. Ese PDF yo lo mandé, creo que lo he mandado como 3 veces. Predicación Expositiva de Ramesh Richard. En 3 páginas, resumir de las páginas 15 a la 32. Me lo van a mandar a mi correo antes del domingo. Y el próximo lunes, voy a elegir al azar 4 personas para que me compartan no palabras por palabra de lo que resumieron, pero ideas de lo que resumieron. Bien, entonces, primera tarea, resumir del 15 a la 32 el libro Predicación Expositiva de Ramesh Richard. Enviármelo a mi correo antes del domingo. No tienen que poner introducción, ni conclusión, ni qué sé yo, que no. Usted ponga su nombre, al menos que su correo no tenga su nombre, y me lo manda. El formato no me importa. Lo importante es que no pase de 3 páginas. Bueno, sí, el formato es importante, porque si yo ponen en letra 1 y en qué sé yo, que me va a hacer un lío. Letra 12, Tiny Roman, espacio y medio, ¿verdad? Lo típico. Entonces, segunda tarea. Esta es muy bonita, me la voy a disfrutar bastante. Ejemplos de oraciones o de frases que comúnmente la gente dice que está en la Biblia, pero no está literalmente en la Biblia. Por lo menos tráiganme 3 ejemplos cada uno, por favor. Se pueden, hay como 100 cosas. Ayúdate, que yo me ayudo. Mira, Ayúdate, que yo te ayudo. Por aquí. Ok, entonces, ejemplos de oraciones, frases o textos, yo digo textos entre comillas, que comúnmente la gente dice que está en la Biblia, pero que no están literalmente en la Biblia. Es un ejercicio más fácil para los evangélicos viejos, porque uno vive en la iglesia escuchando todo eso, pero quizás los nuevos, ya Raquel le dio uno, pueden seguir investigando esa parte. Yo escribí un artículo en uno de mis blogs, viejísimo, sobre eso. No le voy a dar más orejas, pero por ahí ya tienen algo que pueden investigar. Tercera tarea. Vamos a hablar el próximo lunes, no anoten todavía, de textos fuera de contexto. Bueno, está bien. Tercera tarea, entonces. Ejemplos de textos fuera de contexto. O sea, agárrenme, por favor. Si quieren, piensen en ejemplos famosos que usted haya escuchado, o si no, usted mismo agarre un texto de la Biblia y saque una enseñanza fuera de contexto, de ese texto. Agarre un texto que usted quiera
Y de ahí usted saca, mire, ese texto dice tal cosa, que lo dice. O sea, de verdad lo va a decir. Solo que cuando usted lo lee en contexto se da cuenta que no es lo que quiere decir. Y les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes mismos lo investiguen y lo discutamos la próxima semana. Yanna, por ejemplo, Joel 3:10. Diga el débil fuerte soy. El próximo lunes explícanos la verdad. O sea, ¿qué significa ese verso? Joel 3:10. En su contexto. Tiene que leer el contexto para saber, por supuesto, porque así naturalmente es por la frase uno sabe qué significa, pero en el contexto. Raquel, Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa eso en su contexto? Vamos a ver. 29. Proverbios 18. 29:18, correcto. Déjame ver un nuevo. Quiero un nuevo aquí, para ponerle este, que es bien fácil. ¿Quién es nuevo en la iglesia? Vamos a ver. Ah, ¿dónde está? Que yo no veo aquí gente casi. No, que tiene que subir. Se fueron, fue. Ah, subo como por aquí. No, no, esos son los que están. ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí no hay 17 gente, Dile no es nueva. Ok, aquí estamos. Tati, esta niña. Jenicer, ¿estás ahí, Jenicer? Jenicer, hasta el cielo. Jenicer, anota. Filipenses 4:13, Jenicer. ¿Qué significa en su contexto? ¿Cuál? Por favor. Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ese versículo en su contexto? Entonces, aquí tengo a Miguelina. Mateo 6:33, Miguelina. José Salcedo, Hebreos 12:1. ¿Qué significa una gran nube de testigos? Tenemos en derredor una gran nube de testigos. Hebreos 12:1. ¿Quién es esa nube de testigos? Francesca y Oscar. Francesca y Oscar, Mateo 18:18. ¿Qué significa atar y desatar? Una última persona. Ya se me fue. Bueno, tenía mucho, pero ya después se hace muy largo. Bueno, pues ustedes, los que tienen asignaciones, agarren